¿Has sentido alguna vez un deseo que no puedes controlar? Una atracción constante hacia lo prohibido, como si algo invisible te arrastrara. La Biblia no guarda silencio ante este tipo de batallas. En Gálatas 5:16 leemos: digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esta advertencia no es casual. Señala una lucha real y profunda entre nuestra alma y fuerzas espirituales que buscan dominarnos. Hoy veremos cómo identificar si estás siendo influenciado por un demonio de la lujuria, una entidad que no solo esclaviza tu cuerpo, sino que contamina tu mente y tu espíritu. Te mostraremos cómo discernir sus señales, cómo confrontar esta atadura espiritual y cómo romperla con el poder de Dios. Este no es solo un problema emocional o físico, es una guerra espiritual. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti y dar el primer paso hacia la verdadera libertad? Desde tiempos antiguos, el enemigo ha usado una estrategia sutil pero devastadora: disfrazar la esclavitud como deseo y el pecado como necesidad. Lo que comienza como una curiosidad, un pensamiento fugaz o una atracción aparentemente inofensiva, termina convirtiéndose en una cadena espiritual que oprime, divide y destruye. Pero hay algo aún más peligroso que el pecado en sí: no reconocer cuándo ha dejado de ser una debilidad humana para convertirse en una opresión demoníaca. Porque sí, hay momentos en los que la lujuria deja de ser una lucha ocasional y se transforma en la manifestación clara de un espíritu que ha encontrado lugar, que se ha alojado y que desde dentro comienza a sabotear todo lo que Dios ha querido construir en tu vida. Esta es la batalla invisible que muchos libran en silencio, sin entender que no están simplemente lidiando con impulsos humanos, sino con una entidad que tiene nombre, propósito y estrategia: el demonio de la lujuria. La Biblia no habla en términos ambiguos cuando se refiere a esta batalla. En Efesios 6:12 se nos revela con total claridad: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este pasaje desmantela toda idea simplista de que nuestros conflictos internos son meramente psicológicos o emocionales. Hay una guerra espiritual activa, constante y precisa contra el alma humana, y la lujuria es una de sus armas más efectivas. No se trata solo de pecado sexual, se trata de una estrategia diseñada para desconectarte de tu propósito, desviar tu corazón de Dios y anular tu autoridad espiritual. Uno de los ejemplos más impactantes lo encontramos en la historia de Sansón. Desde antes de su nacimiento, Dios lo había apartado para una tarea grandiosa. Su fuerza no era natural, sino espiritual. Era un nazareo consagrado, portador de un llamado único para liberar a Israel del yugo filisteo. Pero su debilidad no fue el ejército enemigo, fue su falta de dominio sobre el deseo. En Jueces 16 vemos cómo Sansón cae ante la seducción de Dalila, no por una simple atracción física, sino por una manipulación constante que revela la operación de una fuerza espiritual mayor. Dalila le preguntaba una y otra vez por el secreto de su fuerza, y él, sabiendo el riesgo, jugaba con la verdad hasta que finalmente cede. Pero lo que sucede después es más que una traición humana. Es la pérdida de visión literal y espiritual. Los filisteos no solo le quitan la vista, también lo encadenan y lo hacen girar en un molino como a un animal. Esta escena es una representación perfecta de lo que hace el demonio de la lujuria. Te ciega, te esclaviza y te hace girar en círculos, repitiendo los mismos errores sin avanzar, sin propósito, sin dirección. Muchos hoy están viviendo exactamente eso, no en cadenas físicas, pero sí en cadenas espirituales, no en molinos, pero sí en rutinas destructivas,
de las que no pueden salir. Ven pornografía a escondidas, sostienen relaciones ilícitas, se consumen en pensamientos impuros, y aunque intentan justificarse diciendo todos luchan con esto, en el fondo saben que han perdido el control. Lo intentan dejar, pero siempre vuelven. Lloran, oran, prometen, pero el ciclo se repite. Esa no es una lucha normal. Eso es una señal de que hay algo más operando detrás. Jesús dijo en Juan 8:34, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. La esclavitud no siempre se ve con grilletes. A veces se esconde detrás de la aparente normalidad de un hábito que ya no puedes romper. El enemigo sabe que si logra capturar esta área, captura el corazón. Porque la lujuria no es solo un impulso sexual, es una corrupción del deseo. Es tomar algo creado por Dios, la atracción, la sexualidad, el amor, y pervertirlo hasta convertirlo en un instrumento de separación. Porque mientras más te consume el deseo carnal, más se apaga tu deseo espiritual. Mientras más alimentas tu carne, más se debilita tu espíritu. Gálatas 5:17 nos lo advierte. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Esto no es una simple contradicción interna, es una guerra, y cada vez que cedes al espíritu de lujuria, te alineas con un plan que no viene de Dios, sino de aquel que busca robar, matar y destruir. Recuerdo el testimonio de un joven líder que servía con pasión en su iglesia. Tenía carisma, palabra y una unción notoria en su vida, pero en secreto vivía atrapado por la pornografía. Intentaba dejarla, ayunaba, lloraba, pero el ciclo no se rompía, hasta que, en una noche de oración intensa, sintió como si algo dentro de él se resistiera a soltarlo. Comenzó a toser, a temblar, y de su boca salían palabras que no entendía. Fue liberado en ese momento, pero lo más impactante no fue la manifestación, sino lo que vino después. Paz. Una paz que nunca había sentido. Una claridad mental. Una libertad en su adoración. Una fuerza para resistir que nunca había experimentado antes. Él entendió que lo que lo ataba no era simplemente un mal hábito. Era una entidad que se había alojado y que solo podía ser expulsada con poder espiritual. Su vida cambió por completo desde entonces. No todos los casos se manifiestan así. Algunos demonios no gritan ni tiemblan. Algunos simplemente se esconden en la normalización, en la excusa constante, en la justificación religiosa. Dios me entiende, estoy luchando, es mi debilidad. Pero cuando algo te domina, cuando pierdes el control, cuando ya no decides tú, sino que te arrastra un impulso que no puedes frenar, ahí hay una evidencia de opresión. Y el problema no es solo moral, es espiritual. El apóstol Pablo lo sabía bien cuando escribió en Romanos 7:19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Pero no se detuvo ahí. En el capítulo 8 declara la victoria. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esta verdad es clave. No estás condenado, pero tampoco puedes permanecer cómodo en la esclavitud. La gracia de Dios no es una excusa para continuar, es una puerta para salir. Jesús no vino a consolarnos en nuestras cadenas, vino a romperlas. Y el primer paso para ser libre es reconocer que hay una batalla espiritual que no puedes ganar con fuerza de voluntad, sino con poder divino. El demonio de la lujuria no se vence con promesas, se vence con guerra espiritual, con rendición total, con la llenura del Espíritu Santo, que transforma desde adentro hacia afuera. Muchos creyentes hoy han aprendido a convivir con esta presencia oscura. La esconden, la niegan, la minimizan, pero el fruto de esta opresión se hace evidente. Relaciones rotas, apatía espiritual
distorsión del amor, pérdida del propósito y una profunda desconexión con la voz de Dios. Porque la lujuria no solo afecta tu moralidad, afecta tu sensibilidad espiritual. Cuando permites que ese espíritu opere, tu oído espiritual se endurece, tu oración se vuelve vacía, tu adoración se vuelve rutinaria y tu llamado se entierra bajo la culpa. Pero hay esperanza, hay redención, porque si bien es cierto que el demonio de la lujuria opera en secreto, también es cierto que la luz de Cristo lo expone todo. En 1 Juan 1:5 leemos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Y más adelante, en el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No hay oscuridad que no pueda ser vencida por la luz. No hay cadena que no pueda ser rota por el poder de la cruz. No importa cuán profunda sea la herida, cuán sucia sientas tu alma o cuán largo haya sido el ciclo, hoy puede comenzar tu liberación. Hoy puedes identificar que lo que has llamado debilidad es en realidad una batalla espiritual. Y puedes tomar la decisión de no luchar más solo, sino invitar al Espíritu de Dios a que entre, limpie, libere y transforme. Porque Dios no te creó para vivir esclavizado. No te diseñó para que tu vida girara en torno a un deseo incontrolable. Te formó con propósito, con dignidad, con poder. Y si el enemigo ha querido distorsionar eso a través de la lujuria, es porque teme lo que puedes lograr cuando caminas en libertad. Hay mucho más para ti. Hay una identidad que va más allá del pecado. Hay una autoridad que puedes recuperar. Hay una pureza que no se pierde para siempre. En Cristo todo puede ser restaurado. Esta es la verdad que el demonio de la lujuria no quiere que escuches, que no estás solo, que no estás atrapado para siempre, que el Espíritu Santo es más fuerte que cualquier atadura, que el nombre de Jesús tiene poder para romper toda cadena, y que cada vez que clamas a Él con un corazón genuino, los cielos se abren, los muros caen, y lo que parecía imposible comienza a ser restaurado. No hay libertad sin batalla. Pero tampoco hay batalla que Dios no pueda ganar. ¿Estás dispuesto a dejar de justificar lo que te destruye? ¿Estás listo para enfrentar la verdad, mirar de frente al enemigo y declarar que su tiempo en tu vida ha terminado? Porque si lo estás, entonces este es el momento, no mañana, no cuando sientas que estás mejor, hoy. Porque hoy es el día en que puedes comenzar a ver la guerra invisible, entender sus raíces espirituales y dar el primer paso hacia tu liberación total. Y cuando ese paso se da con sinceridad, con fe, con dependencia absoluta del poder de Dios, lo que sigue no es derrota, es transformación. Porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Porque tu historia no termina en vergüenza, sino en victoria. Y lo que el enemigo quiso usar para destruirte, Dios lo usará para mostrar su gloria. Este es el inicio de tu libertad. Este es el principio del fin de la opresión. Cuando un pensamiento invade tu mente con fuerza inusual, cuando se instala y no puedes sacarlo, aunque ores, aunque luches, aunque quieras ignorarlo, estás frente a una señal que no debes minimizar. El demonio de la lujuria no comienza con el cuerpo. Ataca primero donde se forman las batallas más difíciles de ganar, en la mente. Lo que muchas veces creemos que es solo una tentación pasajera, en realidad puede ser el reflejo de un asedio espiritual que lleva tiempo creciendo en silencio. La mente del creyente es uno de los territorios más estratégicos para el enemigo, porque allí se construyen los deseos, se alimentan las ideas y se determinan las acciones. Por eso el diablo no necesita muchas veces tocar tu entorno si logra controlar tu interior. La Escritura nos advierte que el campo de batalla no es físico, sino mental. En 2 Corintios 10, 4, 5 leemos: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios,
y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Este versículo revela una verdad profunda. Hay pensamientos que no son tuyos, pero que operan en ti. Ideas que se levantan contra Dios, que se oponen a su voluntad y que se camuflan como simples deseos o impulsos personales. Pero no lo son. Son fortalezas, estructuras mentales creadas por el enemigo, diseñadas para que pienses que no puedes vencer, que estás atrapado, que es parte de tu naturaleza, que así eres y así serás siempre. El espíritu de lujuria opera exactamente así. No siempre se presenta con actos escandalosos o comportamientos evidentes. A veces basta con insertar imágenes, fantasías, obsesiones, una mirada que dura más de lo debido, una memoria que se reactiva sin haberla convocado y sin darte cuenta, comienzas a alimentar una prisión interna que se fortalece con cada pensamiento que no llevas cautivo. La lujuria contamina la mente no solo con impureza sexual, sino con distorsión espiritual. Te hace ver a las personas como objetos, desvaloriza lo sagrado, trivializa el pecado, normaliza lo profano. Y cuando esto ocurre de forma sistemática, el discernimiento espiritual comienza a apagarse. El apóstol Pablo comprendía esta dinámica cuando dijo en Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si no hay renovación de la mente, no puede haber transformación del alma. Y si tu mente está bajo dominio de pensamientos impuros, no podrás experimentar ni discernir la voluntad de Dios. Este es uno de los efectos más peligrosos del demonio de la lujuria. Te desconecta del propósito, te anestesia el corazón y te impide percibir lo que el Espíritu quiere revelarte. No se trata solo de pensamientos incómodos, se trata de una estrategia para anularte espiritualmente. Jesús fue aún más radical cuando abordó este tema. En Mateo 5:28 dijo: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Con estas palabras no está señalando una exageración moral, sino revelando un principio espiritual. La codicia comienza antes que la acción. El pecado no se gesta cuando se lleva a cabo, sino cuando se permite que el pensamiento tome forma y se quede. Este tipo de pensamientos no son neutrales, tienen vida, dirección e intención. No vienen para pasar, vienen para quedarse, para enraizarse, para controlar. Y cuando el demonio de la lujuria toma ese espacio en la mente, el proceso de contaminación es progresivo. Al principio son pensamientos esporádicos, luego se vuelven persistentes, después se convierten en fantasías regulares. Finalmente te ves actuando en base a ellos y en ese punto la conciencia ya ha sido silenciada. Es ahí cuando la impureza no solo se vuelve una práctica, sino una mentalidad. Y una vez que la mente ha sido formateada para desear lo que Dios prohíbe, todo lo demás comienza a desmoronarse. La oración pierde intensidad, la palabra deja de alimentar, la alabanza se vuelve rutina, porque la mente ya está ocupada, ya está contaminada, ya no hay espacio para la verdad. La palabra del Señor nos muestra que cuando el enemigo quiere desviar a una persona, su primer objetivo es el entendimiento. En Efesios 4, 17, 18 se nos dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. El entendimiento entenebrecido no es solo una falta de conocimiento, es una alteración del pensamiento. Es ver lo malo como bueno, es justificar lo que Dios condena, es perder la sensibilidad del alma hasta acostumbrarse a vivir con la mente dividida. Una parte que busca a Dios y otra que se rinde al deseo. Este estado de mente dividida es uno de los escenarios más peligrosos para el creyente,
Santiago 1:8 lo describe con contundencia. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Esa inconstancia es la que muchos hoy viven. Un día sienten pasión por Dios, al otro día caen en pensamientos que los arrastran a la culpa. Un día se consagran, al otro día sucumben ante una imagen, una conversación, una sugerencia mental. Y todo parece una batalla interminable, pero lo que pocos entienden es que cuando esa inconstancia se vuelve permanente, puede ser el resultado de una influencia demoníaca que se ha arraigado en lo profundo del pensamiento. El espíritu de lujuria sabe que si logra gobernar tu mente, gobernará tus decisiones, porque el corazón no va donde los pies deciden, va donde los pensamientos lo arrastran. Por eso, en Proverbios 4:23 se nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y el corazón, en la comprensión bíblica, es el centro de pensamiento, emoción y voluntad. Si no se protege la mente, si no se filtran los pensamientos, el corazón termina contaminado y de él fluyen acciones, palabras, actitudes que reflejan la influencia del espíritu que ha tomado lugar. Esta contaminación no siempre se manifiesta en grandes caídas. Muchas veces se presenta como pequeñas concesiones, imágenes que no se rechazan, contenidos que se consumen con indiferencia, conversaciones que cruzan límites invisibles, miradas que no se detienen, recuerdos que se reviven sin resistencia. Y cada una de estas acciones fortalece una estructura mental que con el tiempo se convierte en una fortaleza espiritual. La Biblia lo llama levadura. En Gálatas 5:9 se nos advierte: un poco de levadura leuda toda la masa. No se necesita mucho para contaminarlo todo. Basta con una entrada abierta, un pensamiento que se deja crecer, una fantasía que no se lleva a la cruz. Pero así como el enemigo usa la mente como punto de entrada, Dios también ha provisto una forma de purificación. En Filipenses 4:8 se nos da una estrategia espiritual poderosa. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Este no es un consejo superficial, es un principio de guerra espiritual. Dios está enseñando que la mente no puede quedarse vacía. Si no la llenas con lo puro, lo verdadero y lo santo, será ocupada por lo opuesto. El demonio de la lujuria no necesita un altar para operar. Le basta con una mente ociosa, una imaginación desprotegida, una conciencia sin vigilancia. Por eso el apóstol Pedro exhorta en 1 Pedro 1:13: ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ceñir el entendimiento es ajustarlo, protegerlo, disciplinarlo. No se trata de ignorar los pensamientos impuros, sino de enfrentarlos con verdad, con autoridad espiritual, con la determinación de no ceder terreno al enemigo. La mente transformada es la primera señal de una vida libre. No se trata solo de dejar actos externos, se trata de limpiar la raíz. Y esa raíz casi siempre está en el pensamiento. Por eso David clamaba en el Salmo 51:10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Porque sabía que sin una transformación interna, lo externo no cambiaría. Sabía que el problema no era solo el acto, sino el deseo que lo precedía, el pensamiento que lo alimentaba, la idea que lo justificaba. Cada vez que permites que pensamientos impuros gobiernen tu mente, estás construyendo un altar a lo que Dios quiere derribar. Pero cada vez que rechazas, que resistes, que sustituyes ese pensamiento con la verdad de la palabra, estás recuperando territorio. Y ese territorio no es solo psicológico, es espiritual. Porque tu mente no es un campo neutro, es un terreno en disputa.
y solo uno puede reinar en ella: el Espíritu Santo o el espíritu de lujuria. No puedes permitir que lo impuro gobierne lo que fue diseñado para lo eterno. Tu mente fue creada para recibir revelación, no para sostener cadenas. Fue diseñada para soñar con los planes de Dios, no para arrastrarse en las fantasías del enemigo. Y si hoy reconoces que has estado cediendo terreno en esta área, no es tarde. Puedes comenzar a declarar con autoridad que tu mente le pertenece al Señor. Puedes tomar cada pensamiento y llevarlo cautivo. Puedes renunciar a cada imagen, idea o impulso que se levanta contra la santidad de Dios. Y cuando haces eso con firmeza, con convicción, con el respaldo de la palabra, los muros comienzan a caer. Esta es la lucha más silenciosa, pero también la más determinante, porque lo que permites que viva en tu mente terminará dominando tu vida. No subestimes el poder de un pensamiento. No ignores la persistencia de una fantasía. No normalices lo que Dios ha declarado como impuro. Hoy es el día para recuperar tu mente. Hoy es el día para declarar que eres templo del Espíritu Santo y que ninguna fuerza del infierno tiene autoridad para ocupar lo que ha sido consagrado a Dios. Esta es la guerra que se libra en lo oculto, pero que determina lo visible. Y si vences aquí, vences en todo, porque una mente limpia es el primer paso hacia una vida verdaderamente libre. Cuando una persona lleva años asistiendo a la iglesia, participa activamente en actividades espirituales y mantiene una apariencia de consagración, pero en secreto sostiene una vida contraria a la santidad, está viviendo una realidad profundamente conflictiva. No se trata simplemente de una debilidad persistente, sino de una dualidad espiritual que revela la operación silenciosa de un enemigo interno. El demonio de la lujuria se especializa en dividir el alma. Mientras el cuerpo aparenta piedad, el corazón permanece atrapado en una cadena invisible. Esta dualidad no es solo emocional, es espiritual, y su objetivo es claro: mantener al creyente en un estado constante de inestabilidad, donde se proclama libertad con los labios, pero se vive esclavitud con el alma. Jesús fue enfático al confrontar este tipo de hipocresía espiritual. En Mateo 23:27 declaró: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia». Esta comparación no era simbólica. Era una denuncia directa contra quienes habían aprendido a aparentar una vida espiritual mientras ocultaban sus corrupciones internas. El demonio de la lujuria encuentra en esta duplicidad el terreno perfecto para fortalecerse. Sabe que mientras haya apariencias que sostener, el alma tendrá miedo de confrontar la verdad, y mientras exista ese miedo, no habrá libertad. Esta es la realidad de muchos creyentes que oran, pero no sienten presencia, que leen la Biblia, pero no entienden, que cantan, pero no adoran, que predican, pero no se transforman, porque el pecado secreto no solo contamina, también endurece. Cuando se oculta el pecado, la culpa lo alimenta y el alma comienza a justificarlo. La conciencia pierde sensibilidad, el temor reverente se apaga. Y en ese proceso, el enemigo toma dominio sobre áreas que antes estaban bajo el control del Espíritu. En Hebreos 3:13 se nos advierte: «Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado». El pecado no solo destruye, también engaña. Y ese engaño lleva al alma a construir una versión alternativa de sí misma, donde se vive de apariencias, pero sin transformación. La dualidad espiritual es un estado de fractura interna. Es querer agradar a Dios con parte del corazón, mientras se reserva otra parte para satisfacer deseos ocultos. Es orar por libertad,
pero seguir alimentando la prisión. Es hablar de santidad en público y acariciar el pecado en privado. Y mientras esta doble vida continúa, el demonio de la lujuria no solo permanece, sino que se fortalece, porque su fuerza no está solo en el acto, sino en el secreto. Su dominio se sostiene en el silencio, en la vergüenza, en la incapacidad de confesar, en el temor al juicio. Pero la palabra de Dios es clara en cuanto al poder que tiene la exposición. En Proverbios 28:13 leemos: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La confesión no es solo una práctica religiosa, es una estrategia de liberación, es una declaración de guerra contra las tinieblas que han tomado residencia en el alma. Una vida dividida no puede sostenerse por mucho tiempo. Tarde o temprano, la presión interna se manifiesta en el exterior. El alma se cansa, el cuerpo se debilita, el gozo se va, la plenitud desaparece, porque el Espíritu Santo no cohabita con el pecado oculto. Puede haber momentos de consuelo, de alivio, de emoción, pero no habrá presencia continua, no habrá comunión real. En Apocalipsis 3:15-16, Jesús habla a una iglesia que vivía en esta ambigüedad espiritual. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La tibieza espiritual es el resultado directo de una vida dividida. Y esta tibieza no solo apaga el fuego del espíritu, también abre la puerta para que espíritus inmundos operen sin resistencia. El demonio de la lujuria no se manifiesta únicamente en acciones escandalosas. Muchas veces opera en lo sutil, en lo que se tolera, en lo que se considera pecado pequeño. Pero su propósito es siempre el mismo: desviar el corazón, contaminar la mente y separar al alma del diseño original de Dios. Cuando una persona vive atrapada entre dos lealtades, termina perdiendo el gozo en ambas. No puede disfrutar plenamente del pecado, porque el espíritu le redarguye, pero tampoco puede disfrutar plenamente de la presencia de Dios, porque su conciencia lo acusa. Esta tensión constante genera frustración, cansancio, resignación. Y esa es la trampa más peligrosa, cuando el alma se convence de que esta dualidad es normal, que todos luchan con eso, que no hay salida. El Señor no te llamó a vivir dividido. No te diseñó para que tu corazón funcione con dos lealtades. En Mateo 6:24 Jesús dijo: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Este principio es absoluto, no admite términos medios. La vida espiritual no se sostiene sobre la ambigüedad, requiere definición, entrega total, renuncia verdadera. Y esa entrega solo es posible cuando se identifica y se confronta con determinación la raíz del problema. Si la lujuria ha tomado lugar en tu vida, si hay pensamientos, deseos, hábitos que no puedes controlar, si has estado viviendo una doble vida, no puedes seguir posponiendo el arrepentimiento. No puedes seguir negociando con lo que te está destruyendo. El enemigo se especializa en fabricar justificaciones. Te dice que no es tan grave, que puedes controlarlo, que lo dejarás más adelante, que nadie tiene por qué saberlo. Pero esas mentiras no son nuevas. Fueron las mismas que susurró en el Edén. Génesis 3, 4, 5 registra las palabras con las que engañó a Eva: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Siempre presenta el pecado como algo deseable, inofensivo, incluso beneficioso. Pero el resultado fue devastador: separación, vergüenza, exilio. Y ese patrón se repite en cada alma que decide vivir dividida, que elige ocultar lo que Dios quiere redimir, que decide servir al pecado mientras aparenta fidelidad a Dios. El precio de esta dualidad es alto. Pierdes comunión,
Pierdes autoridad espiritual, pierdes visión. Tu discernimiento se debilita, tu pasión se apaga, tu fe se vuelve inestable. Comienzas a dudar de Dios, no porque Él haya cambiado, sino porque tu corazón está dividido. El enemigo no necesita destruirte con fuerza bruta. Le basta con mantenerte atado a una vida que no refleja lo que confiesas. Pero la sangre de Cristo no fue derramada para que vivas entre dos mundos. Fue derramada para purificarte completamente, para arrancar de raíz todo lo que el enemigo sembró, para restaurar tu identidad, tu pureza, tu comunión con el Padre. En 1 Juan 1:6 se nos presenta una advertencia firme. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. No se puede tener comunión con Dios mientras se camina en tinieblas. No se puede sostener una vida de adoración mientras se alimenta un pecado oculto. No se puede predicar libertad mientras se vive atado. La autenticidad espiritual comienza con la verdad, y esa verdad no es solo la que se proclama, sino la que se vive. La luz no viene a condenar, viene a revelar. Y cuando la luz entra, la oscuridad no tiene más poder. Pero la decisión de abrir la puerta siempre será tuya. No hay libertad sin exposición, no hay sanidad sin verdad, no hay restauración sin confesión. Pero cuando el alma decide rendirse por completo, cuando ya no se oculta nada, cuando se abandona toda pretensión, toda apariencia, toda máscara, entonces el poder de Dios se manifiesta con fuerza imparable. Porque el Señor no desprecia al corazón contrito y humillado. Él no rechaza al que viene con sinceridad. Él no condena al que se arrepiente. Pero tampoco puede bendecir lo que se esconde. La bendición siempre sigue a la rendición. El demonio de la lujuria se debilita cuando el corazón se entrega por completo, cuando decides dejar de negociar, de justificar, de posponer, cuando eliges la santidad sobre la apariencia, la verdad sobre la comodidad, la obediencia sobre el aplauso. Porque no se trata de lo que los demás ven, sino de lo que Dios sabe. Y si Él conoce cada pensamiento, cada deseo, cada intención, ¿de qué sirve aparentar una pureza que no existe? En Hebreos 4:13 se nos dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Vivir en integridad es más que evitar el pecado, es caminar en verdad. Es vivir sin dobleces, sin duplicidad, sin áreas grises. Es amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con toda el alma. Y ese amor no se demuestra con palabras, sino con entrega, con renuncias sinceras, con una vida que refleja lo que se cree. Porque el cristiano que vive dividido es un blanco fácil para el enemigo. Pero el que se define, el que se rinde, el que se consagra, es intocable. No porque no sea tentado, sino porque ha decidido cerrar las puertas que antes mantenía abiertas. Si en este momento reconoces que has estado viviendo esa dualidad, que hay un área de tu vida donde el pecado permanece oculto, que has estado aparentando libertad mientras luchas en secreto, este es el momento de tomar una decisión definitiva. No para mejorar tu imagen, sino para recuperar tu alma. No para cumplir una expectativa religiosa, sino para experimentar la plenitud del Espíritu. No para aliviar la culpa, sino para restaurar la comunión. Porque no hay mayor gozo que vivir en integridad. No hay mayor paz que caminar en la verdad. Y no hay mayor victoria que mirar al enemigo y saber que ya no tiene nada en ti. Dios no te llamó para fingir santidad, te llamó para vivirla. No te escogió para que ocultes tu lucha, te escogió para que la enfrentes con su poder. No te salvó para que sigas viviendo dividido, te salvó para que vivas completamente rendido a Él. Hoy es el día de romper con la duplicidad, de cerrar la puerta al espíritu de lujuria, de decir basta a la apariencia y sí a la verdad, porque solo en la verdad hay libertad y solo en la libertad hay plenitud.
El alma dividida nunca conocerá la paz, pero el alma rendida será llena de la gloria de Dios. Cuando el espíritu de lujuria entra en la vida de una persona, no solo contamina el cuerpo, ni se limita a atacar la mente. Su acción es mucho más profunda. Este espíritu busca aislar el alma. Quiere arrancarla del diseño original de Dios, que fue creado para amar, para conectar, para edificar relaciones puras, íntegras y verdaderas. Donde una vez hubo ternura, ahora hay frialdad. Donde antes hubo entrega sincera, ahora hay sospecha, rechazo o uso. El demonio de la lujuria no solo distorsiona el deseo, desmantela la capacidad de amar, y lo hace de una forma progresiva, meticulosa, persistente. No se conforma con inducir un pecado. Su meta final es desconectar a la persona de toda forma auténtica de amor, empezando por la más importante, la comunión con Dios. Este aislamiento no siempre se manifiesta como soledad evidente. Puede presentarse como una insatisfacción constante en las relaciones, como una incapacidad de comprometerse, como una apatía emocional disfrazada de autosuficiencia. Puede mostrarse en una vida llena de gente, pero vacía de vínculo. El alma atrapada por este espíritu comienza a construir paredes invisibles, y aunque desea intimidad verdadera, no puede sostenerla, porque la lujuria reemplaza el amor con consumo, sustituye la entrega con exigencia, intercambia el compromiso por placer momentáneo. Lo que debería ser un vínculo espiritual se convierte en un intercambio carnal, y con cada vínculo roto, el corazón se endurece. El amor deja de ser un puente para convertirse en un riesgo que ya no se quiere correr. La palabra de Dios nos enseña con claridad cuál es el verdadero diseño para el amor. En 1 Corintios 13, 4, 7 encontramos un retrato inconfundible del amor puro. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Esta descripción es incompatible con la obra del espíritu de lujuria, porque mientras el amor espera, la lujuria exige. Mientras el amor edifica, la lujuria utiliza. Mientras el amor es paciente, la lujuria es impulsiva. Así, cada paso que se da bajo la influencia de este espíritu lleva al alma un poco más lejos del modelo de Dios. La consecuencia natural es una desconexión progresiva, no solo con los demás, sino también consigo mismo. El aislamiento emocional no surge de la nada, es el resultado de múltiples heridas no sanadas, multiplicadas por elecciones repetidas que el enemigo ha usado para atrapar el corazón. La lujuria promete satisfacción, pero cosecha vacío. Promete conexión, pero termina dejando ruinas. Cuanto más se cede a este impulso, más difícil se vuelve confiar. Cuanto más se actúa bajo esta influencia, menos sentido tienen los gestos de amor puro. El alma empieza a confundir cariño con manipulación, ternura con debilidad, compromiso con esclavitud. Y cuando el corazón ya no puede distinguir lo real de lo falso, lo santo de lo profano, lo eterno de lo momentáneo, la prisión se vuelve aún más profunda. Uno de los ejemplos más contundentes en las Escrituras que muestra el poder destructivo de este espíritu sobre el amor genuino es la historia del rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, un adorador, un líder ungido, alguien que conocía la presencia del Señor en profundidad. Pero en un momento de descuido, al dejarse arrastrar por la lujuria, no solo pecó con Betsabé, sino que desencadenó una cadena de tragedias que afectó profundamente su familia. La relación entre él y su esposa Mical quedó quebrada. La muerte de Urías manchó su conciencia. El hijo nacido de esa relación murió, y sus hijos crecieron dentro de un ambiente marcado por la disfunción, la violencia y el pecado. Lo que comenzó como un deseo carnal terminó convirtiéndose en una destrucción emocional, relacional y espiritual. La lujuria no da tregua.
Su objetivo no es solo derribar al individuo, sino desgarrar todo lo que esté unido por amor. La Biblia nos muestra que la relación entre Dios y su pueblo siempre ha estado marcada por el lenguaje del amor. Desde el principio, el Creador ha deseado intimidad con su creación. En Oseas 2, 19, 20 leemos: y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás al Señor. Pero cuando el pueblo caía en idolatría, Dios la describía como prostitución espiritual, porque toda desviación del amor fiel es una traición a la esencia de esa relación. El demonio de la lujuria no solo quiere contaminar tu cuerpo, quiere impedir que experimentes el amor fiel y redentor de Dios. Porque quien no ama no conoce a Dios, como lo afirma 1 Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Este espíritu sabe que un corazón que ama con pureza es un instrumento poderoso en las manos de Dios. Por eso intenta dividirlo, intenta cerrarlo. Lo convence de que el amor duele, de que es mejor protegerse, de que es más fácil huir que construir. Y cuando esto ocurre, incluso los vínculos con Dios comienzan a volverse fríos, mecánicos, superficiales. La oración pierde profundidad, la adoración se convierte en un acto más. El servicio ya no nace del amor, sino del deber. Y en ese estado, el alma ya no responde al amor de Dios con entrega, sino con distancia. Ya no se rinde, solo observa. Ya no se conmueve, solo repite. Es un aislamiento sutil, pero fatal. La desconexión afectiva también se manifiesta en la incapacidad de construir relaciones duraderas. Las personas bajo esta influencia suelen desarrollar una constante rotación de vínculos. Vínculos que inician con intensidad, pero se desgastan rápidamente. Relacionamientos que giran en torno al deseo, pero carecen de profundidad. Intimidades físicas sin verdadero conocimiento del otro. Aparente cercanía, pero con corazones completamente distantes. Esto ocurre porque el espíritu de lujuria bloquea la capacidad de entrega real. En lugar de vulnerabilidad, impone dominio. En lugar de compromiso, genera huida. En lugar de unidad, causa fragmentación. La consecuencia es que con el tiempo, el alma se vuelve incapaz de recibir amor. No importa cuánto otros amen, cuánto expresen afecto sincero, cuánto deseen construir algo verdadero, el corazón que ha sido moldeado por la lujuria sospecha de todo, espera siempre una traición, interpreta el cariño como estrategia y como resultado se encierra, rechaza, cierra la puerta antes de que alguien más lo haga. Este aislamiento es uno de los efectos más dolorosos de este espíritu, porque convierte al alma en su propio carcelero. El enemigo ya no necesita atacarla desde afuera, porque ya se convenció a sí misma de que no es digna de amar ni de ser amada. La restauración de esta área no comienza por la modificación de la conducta, comienza por la confrontación con la verdad. En Juan 8:32 Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esa verdad no es solo teológica, es relacional. Es la comprensión profunda de que el amor de Dios no depende de tu estado actual. Es una convicción que se instala en el corazón cuando se derriban las mentiras que el enemigo ha sembrado por años. Mentiras que dicen que no vales, que estás roto, que ya no puedes amar como antes. Mentiras que repiten que siempre fallarás, que solo puedes ofrecer lo físico, que tu alma no puede sostener el amor verdadero. Pero Dios no solo restaura tu alma, también restaura tu capacidad de amar. Y esa restauración comienza en lo secreto, cuando su espíritu toca las áreas más frágiles y más heridas. Cuando su presencia entra donde nadie más puede llegar. Cuando su verdad reemplaza cada mentira que el enemigo plantó. Porque si Dios te diseñó para amar, entonces el amor no es una opción,
es parte de tu identidad. Si fuiste creado a imagen de aquel que es amor, entonces amar con pureza no solo es posible, es inevitable cuando Él ocupa el trono de tu corazón. Por eso el espíritu de lujuria debe ser confrontado con determinación, no porque solo contamine el cuerpo, sino porque quiere robar la esencia misma de tu llamado. No es solo un enemigo de la pureza, es un enemigo del amor. Su objetivo final no es simplemente llevarte al pecado, sino evitar que seas un reflejo del corazón de Dios, porque un alma que ama con santidad transforma todo lo que toca. Un corazón sano es un canal del cielo en la tierra. Por eso el enemigo ataca el amor desde la raíz, porque sabe que una vez que lo distorsiona, la vida entera pierde su eje. Pero la cruz es la mayor evidencia de que el amor de Dios es más fuerte que cualquier atadura. En Romanos 5:8 se nos recuerda: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No esperó a que sanaras para amarte, no pidió que fueras perfecto para entregarse. Su amor fue primero, fue completo, fue incondicional. Y ese amor tiene poder para restaurar lo que la lujuria destruyó. Puede reconstruir lo que el pecado quebró. Puede volver a despertar tu capacidad de confiar, de entregarte, de construir relaciones que reflejen la gloria de Dios. La lujuria divide, pero el amor de Cristo une. La lujuria vacía, pero el amor de Dios llena. La lujuria hiere, pero el amor de Dios sana. Y ese amor está disponible ahora para arrancarte del aislamiento, para devolverte la voz, para restaurar tu corazón. No tienes que vivir cerrado, no tienes que seguir protegiéndote del amor, no necesitas mantenerte a la defensiva, porque el perfecto amor echa fuera el temor, como dice 1 Juan 4:18. Y cuando ese amor entra, el demonio de la lujuria no puede permanecer. Hoy es tiempo de soltar los escudos, de derribar los muros, de permitir que la gracia de Dios vuelva a enseñarte a amar. No como el mundo enseña, no como el enemigo impuso, sino como el cielo define. Amar en espíritu y en verdad. Amar con integridad, con ternura, con libertad. Y dejar que ese amor sane, transforme y reconstruya desde lo más profundo. Porque el amor de Dios no solo te limpia del pecado, te reconfigura desde la raíz. Te vuelve a dar forma, te restablece como portador de su naturaleza. Y esa naturaleza, por definición, es amor. El espíritu de lujuria no puede resistir un corazón lleno de ese amor, porque donde hay plenitud en Dios no hay espacio para falsificaciones. Donde hay libertad emocional no hay cadenas afectivas. Donde hay unidad con Cristo no hay distorsión de la identidad. Hoy puedes elegir caminar hacia esa libertad. Hoy puedes declarar que no vivirás más aislado, que no te esconderás más detrás del placer, que no llamarás amor a lo que solo ha sido esclavitud. Hoy puedes comenzar el camino de regreso a la pureza del amor original. Y cuando das ese paso, todo comienza a sanar, porque el amor de Dios nunca llega tarde, siempre llega justo a tiempo. Cuando el demonio de la lujuria opera con fuerza en la vida de una persona, su influencia no se limita al plano espiritual o emocional. También deja huellas visibles en el cuerpo, en las emociones y en la manera en que la persona se relaciona consigo misma y con los demás. No se trata solo de un deseo persistente, sino de una opresión que altera la sensibilidad, que entorpece la conciencia, que deteriora la estabilidad interior. El alma que ha sido expuesta a esta contaminación empieza a cargar con síntomas que, aunque muchos consideran naturales o comunes, en realidad son manifestaciones de una atadura más profunda. La persona comienza a vivir con una insatisfacción crónica, una ansiedad inexplicable, una sensación de vacío que no se sacia ni con placer, ni con compañía, ni con distracciones. Estos síntomas son una señal clara de que la lujuria ha cruzado una línea.
Ya no es solo una tentación que viene de fuera, ahora ha encontrado lugar dentro. En Romanos 1:24 se nos dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. El cuerpo comienza a manifestar lo que el alma no ha querido confrontar. El cansancio espiritual se vuelve físico. La lucha constante desgasta. El pecado no confesado se convierte en carga. La mente deja de descansar. El sueño se altera. La paz se vuelve inalcanzable. Y aunque por fuera se intenta mantener la imagen de normalidad, por dentro todo se desordena. La lujuria no da tregua. El alma ya no responde a lo santo con reverencia, sino con fastidio. Lo que antes producía gozo, ahora resulta indiferente. La voz de Dios se vuelve difícil de oír, no porque Él haya dejado de hablar, sino porque el ruido interno ha ocupado todo el espacio. En Efesios 4:19, Pablo describe este estado con precisión: los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. La pérdida de sensibilidad no ocurre de un momento a otro. Es un proceso lento en el que el alma se va endureciendo hasta que ya no siente, ya no discierne, ya no se conmueve. Pero el Espíritu de Dios no permanece indiferente ante esta realidad. Su propósito es restaurar todo lo que el enemigo ha querido deformar. Su llamado es a volver a la pureza, no solo de actos, sino de raíz. Cuando la luz entra, la oscuridad no tiene alternativa. Y cuando el corazón se rinde de verdad, la presencia de Dios comienza a limpiar lo más profundo. El cuerpo empieza a sanar, la mente se aclara, las emociones se alinean y lo que parecía imposible comienza a transformarse. Porque el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el final. Cuando el alma reconoce la raíz espiritual del conflicto que enfrenta, cuando deja de justificar y comienza a clamar por libertad, entonces se activa el poder de Dios para romper toda atadura. El demonio de la lujuria no resiste la luz, no soporta la verdad, no puede mantenerse donde hay entrega total. El primer paso hacia la libertad comienza con el arrepentimiento sincero, no como acto ritual, sino como una postura profunda del corazón que reconoce su necesidad de ser transformado. En Hechos 3:19 se declara: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Este refrigerio no es emocional ni momentáneo, es una restauración integral que nace de la intervención divina. Dios no solo perdona, también limpia. No se limita a restaurar la conducta, Él renueva la naturaleza. No llama a esconder el pecado, sino a confesarlo con valentía, porque es en la exposición donde comienza la sanidad. El espíritu de lujuria se alimenta del silencio, del ocultamiento, del miedo al rechazo. Pero donde hay confesión, hay rompimiento. Donde hay verdad, hay restauración. Donde hay humildad, hay redención. En Santiago 4:7 se encuentra una declaración poderosa: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La sumisión a Dios no es debilidad, es acceso a la autoridad que vence a todo poder de las tinieblas. El camino a la libertad implica una entrega diaria, una decisión continua de no volver atrás. No se trata de un evento aislado, sino de una transformación que se sostiene en la obediencia, en la dependencia del Espíritu Santo, en la renovación constante de la mente. Romanos 8:13 afirma: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. No hay victoria sin rendición, ni santidad sin crucifixión de la vieja naturaleza. El Espíritu no habita donde hay doblez, ni fluye donde hay concesión con el pecado. Su poder se manifiesta en corazones decididos que no negocian con la impureza, que cierran toda puerta,
que se alinean por completo con la voluntad del Padre. Jesús enseñó con autoridad que la libertad no se logra solo con esfuerzo humano, sino permaneciendo en su palabra. En Juan 8:31-32 declaró: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La permanencia en su palabra es lo que establece el fundamento para una libertad duradera. El alma que se alimenta de las Escrituras, que ora con constancia, que se separa del pecado con radicalidad, camina bajo un respaldo que ninguna fuerza del infierno puede resistir. La sangre de Cristo no fue derramada para que vivas atado. Fue derramada para que camines con la cabeza en alto, con el corazón limpio y con la plenitud del Espíritu operando en ti. La libertad no es una ilusión espiritual. Es una promesa cumplida para todo aquel que decide renunciar a las tinieblas y abrazar la luz. Cuando el alma ha sido confrontada con la verdad, cuando las señales han sido reveladas y la luz ha expuesto lo que el enemigo había mantenido oculto, surge una nueva pregunta. ¿Qué vas a hacer ahora con todo lo que has entendido? Porque no basta con identificar la batalla, es necesario elegir el bando. El demonio de la lujuria no teme al conocimiento, teme a la obediencia, teme al corazón que se quebranta y decide cortar de raíz todo lo que lo separa de Dios. Esta conclusión no es un cierre, es un llamado. No es el final de un mensaje, es el inicio de una vida distinta. No estás aquí por accidente. Si estas palabras han resonado en tu interior, es porque el Espíritu de Dios está tocando una puerta específica de tu alma, una que ha permanecido cerrada por demasiado tiempo. El mayor engaño del enemigo no es solo hacerte caer, sino convencerte de que no puedes levantarte. Hacerte creer que este espíritu será parte de ti para siempre, que esta lucha será tu sombra constante. Pero lo que no soporta es que entiendas quién eres realmente cuando estás en Cristo. Porque tú no fuiste diseñado para estar bajo opresión, sino para portar autoridad. No fuiste llamado para vivir en ciclos de culpa y silencio, sino para caminar en victoria y plenitud. Efesios 2:6 lo declara con claridad. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Eso no es una metáfora. Es una realidad espiritual que redefine tu posición ante cualquier fuerza de las tinieblas. Tu libertad no es una aspiración futura, es una herencia presente. Pero esa herencia solo se activa cuando decides salir del terreno del enemigo y posicionarte firmemente en la verdad. Por eso esta lucha ya no es solo contra un espíritu inmundo, es contra la pasividad, contra la resignación, contra esa voz que te susurra que estás demasiado dañado para ser restaurado. Dios no te ha llamado para sobrevivir en medio del pecado. Te ha llamado para levantar una generación que camina en pureza, que no se avergüenza de la santidad, que porta fuego en medio de una cultura de tinieblas. Tu proceso no termina con tu liberación personal. Comienza cuando entiendes que fuiste liberado para liberar a otros. Que cada cadena rota en tu vida es una llave para abrir la cárcel de alguien más. Esta batalla no define tu identidad, pero sí revelará tu carácter. Y si hoy decides pararte sobre la verdad, tomar la espada del Espíritu y caminar como hijo legítimo, entonces el infierno sabrá que ya no tiene acceso. Porque cuando un creyente decide caminar en integridad, no solo cambia su historia, cambia el ambiente espiritual de su generación. No eres víctima de un ciclo, eres portador de un propósito. Y si Cristo ya venció, entonces lo único que queda es que lo creas, que lo camines y que nunca vuelvas a ser el mismo. Porque la libertad no se explica, se vive, y desde hoy es tuya.